Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en Europa que sigue dando pasos importantes es Vasco Sawyer. Como se los veníamos diciendo hace varios meses, el exfutbolista de Alianza Lima está atravesando un momento bastante interesante en Portugal y ahora vuelve a meterse en el foco después de clasificar a la final de la Copa Revelação Sub-23 con Gil Vicente de esta categoría. El equipo rojiblanco eliminó al Exoes a una definición dramática por penales tras igualar a 1 en el tiempo reglamentario, donde el peruano vuelve a tener bastante protagonismo dentro del funcionamiento colectivo. El volante ofensivo arrancó de titular y estuvo en la cancha hasta el minuto 117, prácticamente todo el partido. Se mueve detrás de los atacantes, asociándose constantemente, filtrando pases y apareciendo cerca del área contraria cada vez que el equipo aceleraba. Aunque esta vez no pudo romper el arco ni aparecer en el marcador, dejó detalles bastante interesantes en la construcción ofensiva. Incluso también colaboró bastante en el retroceso, recuperando balones y ganando varios duelos individuales en la mitad de la cancha, algo que hoy en Europa se valora bastante para un mediocampista creativo. El partido del marcador recién se abrió con los goles de Gonzalo Maya Pereira y Jaime Junior, aunque recién llegaron en el tiempo suplementario. Ahí el peruano terminó saliendo de la cancha, por lo que no fue partícipe de la tanda de penales. Felizmente para su equipo, el arquero apareció con figura total, atajando 2 disparos y asegurando el boleto a la gran final de esta competición juvenil portuguesa. Ahora tendrán que medirse al Santa Clara Sub-23, donde se encuentra otro compatriota, Gabriel Soto, por lo que quien te dice si vemos un duelo de peruanos en estas divisiones menores portuguesas. Lo cierto es que Vasco Sawyer sigue confirmando que lo suyo no es casualidad. El ex potrillo es uno de los jugadores más determinantes de toda la Liga Revelação, mientras para los sudamericanos todavía necesita meses para acostumbrarse al ritmo físico y táctico europeo. Sawyer parece haber entendido rapidísimo cómo competir en Brasil. Hoy es titular fijo, tiene la confianza absoluta del comando técnico y además responde con estadísticas bastante fuertes para alguien que juega como volante ofensivo. Entre goles, asistencias, ya supera cómodamente las 20 participaciones directas en la temporada, un número que no pasa desapercibido para ningún club serio. Y es que lo que realmente está generando ruido no es solamente su presente colectivo, sino su crecimiento individual. Según se comentó en distintos portales, habría equipos ingleses monitoreándolo desde hace varios meses, y tiene bastante lógica. Sawyer no es únicamente un futbolista técnico, también entiende los tiempos del partido, sabe cuándo acelerar, cuándo pausar y cómo encontrar espacios entre líneas. Ese perfil híbrido entre volante creativo e interior es exactamente el tipo de futbolistas que varios equipos europeos buscan desesperadamente. En el propio entorno del Gil Vicente creen que tarde o temprano acabará dando el salto al primer equipo. De hecho ya fue considerado en un par de convocatorias oficiales y todo hará indicar que el debut en la Primera Liga de Portugal puede llegar más temprano que tarde. Y claro, cuando aparece un peruano destacando afuera, automáticamente empieza el debate alrededor de la selección peruana. Porque mientras en la Videna siguen buscando recambio urgente, Vasco Sawyer empieza a posicionarse como una alternativa bastante interesante, pensando en el futuro inmediato de nuestra blanquirroja. Con apenas 19 años, muchos ya lo colocan como uno de los proyectos más serios que tiene actualmente el fútbol peruano. Puede jugar de interior, volante ofensivo e incluso detrás del delantero, pero lo más importante es que no parece sentir la presión, y eso hoy vale muchísimo, en un contexto donde varios jóvenes peruanos terminan achicándose cuando el escenario se vuelve pesado. Sawyer muestra personalidad y confianza cada vez que le toca competir. Incluso ya se viene rumoreando que estuvo en carpeta para la pasada convocatoria de la selección peruana durante la fecha FIFA de marzo. Desde la federación continúan siguiéndolo bastante de cerca, por lo que quien te dice si no es la gran sorpresa en la próxima convocatoria de Mano Menezes a la fecha FIFA de junio. Sobre todo porque Perú requiere urgentemente jugadores con creatividad, dinámica, y siendo sinceros, ese perfil hoy no sobra precisamente en la selección. Además, el contexto también ayuda muchísimo a que su nombre empiece a sonar más fuerte que nunca en la videna. Varios referentes históricos en la blanquirroja y empiezan a mostrar desgaste físico y futbolístico. Así que la aparición de sangre nueva genera ilusión entre los hinchas nacionales. Por eso el pueblo bicolor ya comenzó a quemar las redes pidiendo oportunidades para futbolistas jóvenes que vienen destacando en Europa. Además, tampoco pasa desapercibido su crecimiento en el valor de mercado. Si bien el Gil Vicente aún no oficializa cifras concretas, desde Portugal comentan que Sawyer ya empieza a manejar números importantes para un futbolista de su edad. Además, teniendo contrato largo, el club sabe perfectamente que puede hacer un negocio más adelante si el peruano continúa evolucionando de esta manera. Por eso no sorprendería que en cualquier momento aparezca una propuesta fuerte desde Inglaterra o desde alguna otra liga importante de Europa. Hoy el scouting en el viejo continente trabaja rapidísimo y cuando detectan un jugador con potencial suelen adelantarse antes que explote definitivamente.
y Vasco, por su edad, perfil y rendimiento, encaja perfectamente en ese tipo de apuestas que hacen muchos clubes en el extranjero. Por lo pronto el peruano sigue totalmente enfocado en cerrar la temporada, alzando el título de esta liga revelación. Y sinceramente, viendo cómo viene creciendo, para indicar que este solo sería un primer paso. Veremos si se consolida en la primera división portuguesa o incluso da el salto todavía más importante en el corto plazo. Vamos a revisar la participación de los clubes peruanos en este jueves de copas internacionales. Vamos con la penúltima fecha del grupo B de la Copa Sudamericana, que dejó al Cienciano el Cusco con las manos vacías. Y es que el papá cayó por 2-0 en su visita al Atlético Mineiro, y con ese baldazo de agua fría, ahora está obligado a ganar en la última jornada para no quedarse en el camino. Ojo, el cuadro cusqueño llega tocado anímicamente porque en el torneo local también había recibido un golpazo. Perdieron en el Inca Garcilaso de la Vega contra Alianza Lima y se despidieron de la pelea por la apertura. El jueves el papá soñaba con sumar en territorio brasileño para hacia arriba en el grupo, pero enfrente tenía a un galo desesperado por los 3 puntos. En los primeros minutos todo fue puro estudio, pero pasada la media hora el dueño de casa empezó a jugar mucho más cerca del arco de Ítalo Espinosa, sobre todo metiéndole por la banda derecha. A los 27 minutos, Renan Lodi rompió las redes y puso el primero. 10 más tarde, Bernard aparece solo como en una pichanguita y aumentó el marcador. Y para colme males, Allen Minda estampó un remate en el palo. En ese mismo tiempo, los dirigidos por Horacio Melgarejo reaccionaron y generaron sus opciones. El local casi mete la goleada al inicio, pero Llovera salvó sobre la línea. Luego el cuadro imperial se animó con 3 cabezazos de Carlos Garcés. En 2, el arquero de Everson se lució y en la tercera el balón se fue cerquita nomás. En la última jugada, Espinosa apareció con una tajada monumental para evitar una caída más abultada. De esa manera Cienciano no levanta cabeza y se lleva una derrota por 2-0. La última fecha será de infarto. Cienciano recibe al Juventud y las Piedras en la altura cusqueña, donde requiere sí o sí el triunfo para clasificar a los playoffs en el segundo lugar, aunque tiene una mínima chance de pasar a los octavos de final de manera directa, ya que si Cienciano gana su partido, y del otro lado el Minero y el Puerto Cabello empatan en Brasil, los peruanos podrán avanzar directamente a la siguiente ronda. Veremos entonces cómo le va a nuestro único campeón internacional en el fútbol peruano. Vamos ahora al grupo A de la Copa Sudamericana, donde la Alianza Atlético Sullana y el Macará Ecuador no se sacaron ventajas y terminaron firmando un empate sin goles en Ambato, por lo que los locales no pudieron asegurar su boleto a los octavos de final. Desde el arranque, el cuadro ecuatoriano se adueñó de la pelota y se fue con todo al ataque para ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, la saga del conjunto Churre apareció bien plantada y se encargó de cortar cualquier intento del elenco local. Con el paso de los minutos, los piuranos se fueron soltando y empezaron a sentirse más cómodos sobre el césped norteño, dejando atrás ese primer acoso. Así fue que los suyanenses comenzaron a acercarse con peligro al área rival, y Macará ya no pudo atacar con la misma intensidad, teniendo que repartir fuerzas para cuidar también su espalda. En el segundo tiempo, los de Ambato volvieron a la carga y generaron las jugadas más limpias del encuentro. Pero allí apareció la figura de Hermosa, tapando todo para evitar que su arco sea vulnerado. El equipo peruano no se achicó ni un poquito y también la tuvo clara en más de una ocasión, exigiendo al portero Rodríguez, que se lució con una tajada clave para salvar al Macará. Ya en los descuentos, el cuadro ecuatoriano lo volvió a intentar con un remate cruzado que era el golpe de gracia, pero al final los dos clubes se repartieron los puntos. Con este resultado, los de la Perla de Chira quedan oficialmente eliminados de esta competición y ahora solo les queda cerrar de la mejor manera esta Copa Sudamericana cuando visiten al Tigre en la Argentina, por lo que acabamos una semana copera para los clubes peruanos bastante opaca, ya que ninguno pudo ganar. De nuestros 5 participantes, solo esta Alianza Atlético y la U sacaron un punto de visita. El resto, Cristal, Cusco Fútbol Club y Cienciano, perdieron en sus respectivos partidos. Esperamos que la siguiente semana, en que cierren las fases de grupos, tengamos al menos un par de clasificados a los octavos de final o que mínimo pasen a los playoffs de la Copa Sudamericana. Y como se los veníamos adelantando hace varias semanas atrás, la selección peruana volverá a ponerse en el centro de la conversación pensando en la fecha FIFA de junio. Y ojo, porque esta vez los rivales generan bastante más expectativa que los de marzo. Nada que ver con esos amistosos frente a Senegal y Honduras que dejaron opiniones divididas. Ahora el blanquirroja tendrá al frente a 2 mundialistas, España, que actualmente aparece como la selección número 1 en el ranking FIFA, y también Haití, que aunque muchos lo minimizan, llega con un contexto totalmente distinto al de años anteriores. El premio amistoso quedó pactado para el viernes 5 de junio en el Chase Stadium de Miami, escenario donde actualmente juega el Inter de Lyon,
Después, 4 días más tarde, el lunes 8, el equipo de Mano Menezes enfrentará a la selección española en Puebla, México. Todo esto apenas unos días antes de que arranque oficialmente el Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca. O sea, el técnico brasileño prácticamente tendrá solo 2 pruebas reales antes de volver a competir oficialmente en septiembre. Y ahí está justamente el tema que viene generando debate entre los hinchas nacionales, porque la selección de Haití, como rival, ha terminado dividiendo bastante al pueblo blanquirrojo. Algunos consideran que es una selección menor, de esas que históricamente nunca pesaron demasiado ni en CONCACAF. Pero por otro lado también están los que dicen que no, es un rival que ha convocado a varios haiticausas y ahora sí es un poderoso equipo que haría temblar al más pintado de Sudamérica. Cuando Surinam, que también tenía varios jugadores convocados de Europa, de Inglaterra, cayó en manos de Bolivia en el repechaje. Bah, para que vean que no todo es traer a los mejores de la Premier, la Liga o la Serie A. Por algo el fútbol es un juego de equipo, no de juntar figuritas como en el álbum de Panini. En fin, la realidad es que desde la Videna sienten que estos amistosos servirán muchísimo para darle roce internacional a un plantel que todavía está buscando identidad. Como se informó en los últimos días, el comando técnico quiere aprovechar estos encuentros para seguir probando variantes y acelerar el cambio generacional. Todo indicar que Mano Menezes utilizará estos 2 partidos para sacar conclusiones importantes, pensando en las próximas eliminatorias rumbo al Mundial del 2030 y también en la Copa América 2028. Al menos esa es la idea que cae más fuerte dentro interna de la selección. La lógica parece bastante clara. Frente a Haití, donde la presión mediática será menor, varios jóvenes talentos podrían tener minutos para soltarse y mostrarse. Luego llegará España, que evidentemente representará el verdadero examen de fuego. Ahí se verá quién realmente está preparado para competir al más alto nivel y quién todavía necesita más tiempo. Y claro, enfrentarse a la Furia Roja siempre sirve para medir el carácter del grupo completo, algo que en la pasada fecha FIFA dejó bastantes dudas en algunos sectores del campo. En cuanto a la planificación, ya está prácticamente todo listo. La selección primero viajará a Estados Unidos para adaptarse al clima y al horario, antes de moverse hacia México para cerrar la gira frente a la Furia Roja. Ese partido es el que realmente tiene el hype total, porque España llegará con la obligación de afinar detalles antes del Mundial de Fútbol, y sus medios europeos utilizaría varias de sus principales figuras, a excepción de Lamine Yamal, que se encuentra lesionado. Por eso Perú también tendrá que mandar lo mejor disponible, aunque ahí aparece la gran pregunta: ¿quiénes estarán finalmente en la convocatoria? Y es que en marzo, frente a Senegal y Honduras, Mano Menezes sorprendió dejando afuera a varios nombres importantes. Hubo bastante experimento y eso terminó quemando las redes entre quienes esperaban ver una base más sólida junto a una renovación. Sin embargo, este viernes quedó prácticamente confirmada la fecha en la que saldrá la segunda lista oficial del entrenador brasileño. Así lo mencionó el periodista deportivo allegado a la federación y vocero no oficial de Lozano, Gustavo Peralta, en Linkeados. El 28 de este mes, ¿que es cuándo? El 28 de este mes, a ver, es miércoles, pues, jueves. Sale la lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Haití y España. Okay. El lunes a las 6:30, a las 6 de la mañana, el lunes, estamos hablando de si se jueves 28, el lunes el 1 de junio. 1 de junio viaja la selección a las 6 de la mañana. Sin embargo, los trabajos, entre comillas trabajos, van a empezar, porque no son formales, de la selección peruana al mando de Mano Menezes van a empezar este 25. Es decir, lunes 25, exactamente. ¿Con los jugadores del torneo local? No. ¿Con quién? Con los que están en la selección y andan en Lima. Marco López, Ya. Adrián Ugarriza, Ok. Kenji Cabrera, Ok. Alfonso Barco y Pedro Gales. No es convocatoria como tal, pero se suman ya a hacer algunos trabajos físicos de mantenimiento y está el Mano Menezes a cargo de esto y el 28 sale la lista que tendrá 2 nombres como novedades y el lunes lo podemos contar tal vez. Ok. Dos ¿Lunes nombres. de Fútbol, afuera ¿sabes? o de acá? De acá. Y afuera estaban esperando la respuesta. Ahora lo hablamos. ¿Una respuesta? Sí, vamos a ver. Pero el lunes el 28 sale la lista y el 25 hacen trabajos ya los que están en el extranjero. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. De esta manera, ya estaría prácticamente recontra confirmado que la nómina saldrá la próxima semana. Y respecto a los jugadores que empezarán trabajos anticipados en la Videna, como el caso Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera o Pedro Galese, todo indica que al parecer serían considerados nuevamente. Aunque claro, aún faltaría más sorpresas por revelarse y ahí empieza la especulación fuerte. Uno de esos nombres podría ser el de Renato Espinosa,
delantero peruano que vino marcando goles en Rumanía y que estará en carpeta desde hace varias semanas. También aparece Vasco Soyer, mediocampista que viene rompiéndola en el Gil Vicente Sub-23 y que muchos consideran una apuesta interesante pensando en el futuro cercano. Pero probablemente lo que más hará de calar será la posible vuelta de Renato Tapia, ausente en marzo por lesión y según algunos rumores, también por ciertas diferencias con la Federación de Lozano. Y otra novela que sigue sumando capítulos es la de Gianluca Lapadula, porque más allá que descendió con el Spezia a la Serie C, el delantero ítalo-peruviano volvió a reencontrarse con el gol en las últimas semanas. Eso hace que muchos hinchas pidan su retorno inmediato, aunque también existe un sector que prefiere mirar nuevas opciones. Ya hablando de nombres que podrían romper el internet peruano, atención con Felipe Chávez. El mediocampista germano-peruano no quiso viajar para jugar con la Sub-20 para un pasado microciclo, todo eso por decisión propia. Pero ahora que terminó la Bundesliga y su colonia se salvó del descenso, podría convertirse en una de las grandes sorpresas de esta nueva convocatoria. Recordemos además que varios de estos jugadores no estuvieron presentes en marzo, así que la gran duda pasa por saber si Mano Meneses apostará otra vez por la experiencia o seguirá insistiendo con los futbolistas que probó anteriormente. Aunque tampoco falta la clásica presión de cierta prensa rancia que ya empezó a pedir nuevamente a referentes históricos como Pablo Guerrero, Luis Advíncula, André Carrillo o hasta Cristian Cueva. Y claro, hay muchos que esperan que el técnico no termine cayendo en esa tentación y apueste definitivamente por sangre nueva, porque esta fecha doble será la última antes del Mundial de Fútbol y tanto Haití como España llevarán a sus futbolistas más importantes. Y aunque muchos subestimen el cuadro caribeño, tiene jugadores rápidos, físicos y bastante intensos, algo que podría complicar muchísimo si Perú vuelve a entrar dormido como pasó por momentos frente a Honduras. Meneses lo sabe perfectamente, por eso viene apareciendo en todos los programas deportivos, entendiendo que su crédito empieza a jugarse desde ahora, porque la gente no va a tolerar otro fracaso. Y si Perú llega al próximo año sin una base definida, el panorama podría ponerse bastante oscuro. Por eso la próxima lista será fundamental. Se espera una mezcla entre experiencia y juventud, aunque todavía quedan varias dudas abiertas. ¿Volverá Lapadula? ¿Aparecerá algún chico de la Sub-20 como Francesco Andreali o Rafael Guzmán? ¿El Pipo Chávez acabará metiéndose? ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que sea la gran sorpresa de esta nueva convocatoria de Mano Meneses a la selección peruana? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.